¿Conoces quién fue Albert Einstein o Isaac Newton? ¿Cómo no conocerlos? Ellos fueron los hombres más inteligentes que han existido sin duda alguna, pero, ¿sabes quién es? Joseph O. Taylor, posiblemente no. Si perteneces al pequeño grupo de personas que alguna vez ha oído ese nombre, felicidades, sabes lo suficiente de historia como para saber que existí. Yo soy Joseph O. Taylor. El hombre más inteligente que ha dado la humanidad. No de esta generación. No de este siglo. De toda la historia. Lo afirmo sin arrogancia y sin modestia. Es simplemente un hecho. He comprendido cada ciencia, perfeccionado cada disciplina y agotado cada forma de arte. Ya no representan un desafío. Solo son patrones que mi mente desarma antes de que mis ojos terminen de contemplarlos. Logré resolver la teoría matemática más compleja que la humanidad haya concebido en tan solo una semana. Sin mi intervención, lo más probable es que hubieran pasado décadas antes de que alguien encontrara la respuesta. Después de leer eso, probablemente imagines que vivo rodeado de lujos, de personas admirándome, de una familia orgullosa y de una mansión digna de un rey. No es así. Estoy completamente solo. No hay nadie esperándome al llegar a casa. No tengo riquezas porque nunca las quise. No poseo una mansión porque jamás la necesité. Y mi familia, también la abandoné. No porque los odiara, siempre me brindaron de amor y calidez. Los rechacé porque dejaron de sorprenderme. Llegó un momento en el que podía anticipar cada palabra antes de que la pronunciaran, cada gesto antes de que lo hicieran y cada decisión antes de que siquiera la pensaran. Convivir con alguien cuando conoces de antemano cada conversación posible termina convirtiéndose en otra forma de silencio. En el fondo, siempre quise pertenecer a algo. Quise tener un lugar entre los demás. Pero nunca pude encajar. Y no porque ellos no lograran entenderme. Era yo quien no podía entenderlos. Las personas eran incapaces de ver más allá de lo que ocurría frente a sus propios ojos. Vivían atrapadas en preocupaciones que, para mí, eran insignificantes, ajenas a todo lo que existía más allá de su pequeño mundo. Lo que más me desconcertaba era otra. ¿Por qué se preocupaban tanto por los demás? Al hacerlo, solo terminaban sacrificando su propio tiempo, su energía y, en ocasiones, su propia felicidad. Durante mucho tiempo los consideré ridículos. Pensé que los sentimientos eran un obstáculo y que la empatía era una decisión irracional. Hasta ahora. He tenido sueños extraños. Sueños lúcidos. En ellos aparezco en un lugar que, incluso para mí, resulta inexplicable. Parece intentar ser un paisaje, como si alguien hubiera querido recrear el mundo después de haber olvidado cómo funciona. El cielo es de un marrón apagado. El césped permanece completamente inmóvil. No se mece con el viento porque allí no existe el viento. Cuando camino sobre él, mis pies lo atraviesan por un instante, como si no terminara de decidir si es un objeto sólido o una simple ilusión. Hay colinas grises que se extienden hasta perderse en el horizonte y casas dispersas por todas partes. O, al menos, intentos de casas. Conservan la forma exterior de una vivienda, pero al cruzar la puerta descubro que no contienen absolutamente nada. Ni habitaciones. Ni paredes interiores. Ni techo. Solo un vacío imposible, como si el concepto de interior jamás hubiera sido inventado. Lejos de perturbarme, aquel lugar despertó en mí una curiosidad que creía muerta. Sentí una emoción indescriptible. Después de tantos años, por fin había encontrado algo que desafiaba todas las leyes que había logrado comprender. A la mañana siguiente me levanté con un único objetivo, dibujar lo que había visto. Bajé al sótano, tomé un lienzo olvidado y pasé el resto del día intentando plasmar aquel paisaje imposible. Cada mañana despertaba con una única idea en la cabeza: volver. Las horas del día se convirtieron en un simple trámite. Miraba el reloj constantemente, esperando que llegara la noche para poder dormir otra vez. Cada sueño me revelaba un detalle distinto. Poco a poco recopilaba información, formulaba hipótesis y descartaba otras. Estaba convencido de que, tarde o temprano, descubriría qué principios gobernaban aquel lugar, si es que realmente existían. Pasaron semanas. Después, meses. Finalmente llegó el día que llevaba esperando desde el primer sueño. Creí haber reunido toda la información necesaria. Creí que estaba a punto de comprender aquel mundo. Fue entonces cuando comprendí que no era yo quien lo estaba estudiando. Era ese lugar el que llevaba todo ese tiempo estudiándome a mí. La última noche en que aquellos sueños aún conservaban una apariencia de normalidad marcó el inicio de la calamidad. Como de costumbre, recorría aquel paisaje estudiando cada detalle. Mi atención estaba puesta en las casas.
Después de semanas analizándolas, llegué a una conclusión inquietante: todas eran exactamente iguales. No existía variación alguna. La misma altura. Las mismas ventanas. La misma distribución. Era como si una única casa hubiera sido copiada una y otra vez hasta llenar el horizonte. No parecía el trabajo de un arquitecto, sino el resultado de un error. Mientras formulaba hipótesis para explicar aquella anomalía, algo llamó mi atención. Una de las casas era distinta. No por su forma. No por su tamaño. Sino por un detalle tan insignificante que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. La puerta estaba abierta. Hasta ese momento jamás había encontrado una sola puerta abierta. Siempre revisaba ese detalle. Siempre. Era una constante, una regla tan inmutable como el cielo marrón o el césped inmóvil. Aquella noche, por primera vez, la regla se había roto. Y fue entonces cuando sentí algo que llevaba años sin experimentar. Dudé. Si alguien hubiera entrado en aquella casa, lo habría visto. Llevaba semanas recorriendo ese lugar y jamás había perdido de vista sus alrededores. Además, todas las viviendas estaban completamente vacías. No había absolutamente nada en su interior. ¿Quién entraría allí? ¿Y para qué? La única respuesta que encontré fue la más sencilla. Una irregularidad. Al fin y al cabo, aquel mundo no obedecía ninguna ley que yo conociera. Caminé hacia la puerta con la intención de cerrarla. No por miedo, sino porque deseaba comprobar si aún respondía a alguna lógica. Estaba a un solo paso de alcanzarla. Cuando comenzaron los crujidos. Nunca había escuchado un sonido semejante. No parecían tablas de madera partiéndose ni ramas quebrándose por el viento. Eran miles de crujidos superpuestos, húmedos y secos al mismo tiempo, como si un cuerpo imposible estuviera rompiendo cada uno de sus huesos para volver a acomodarlos en una forma distinta. Permanecí inmóvil. Cualquier persona habría corrido. Yo no. La curiosidad siempre había sido más fuerte que el miedo. Entonces ocurrió. Algo empezó a incorporarse lentamente desde el interior de la casa. Y, por primera vez en toda mi vida, mi mente no encontró una explicación a lo que yo estaba viendo. Lo primero que vi fue su silueta. Era gigantesca. Se incorporó lentamente desde el interior de la casa, como si el espacio dentro de ella fuera mucho más grande de lo que permitía su exterior. Su piel era de un blanco enfermizo, completamente pálida, y su cuerpo poseía una delgadez antinatural. No parecía desnutrido, parecía construido únicamente con lo indispensable para mantenerse en pie. Entonces noté algo recorriendo su torso. Franjas oscuras se curvaban alrededor de su cuerpo como raíces vivas. Al fijar la vista comprendí que no eran manchas. Eran palabras. Miles de palabras. Chino. Español. Ruso. Jeroglíficos egipcios. Latín. Lenguas que jamás había visto. No permanecían inmóviles. Las palabras cambiaban constantemente, desapareciendo y siendo sustituidas por otras, como si toda la historia del lenguaje estuviera escribiéndose sobre su piel en ese mismo instante. Me quedé observándolo durante unos segundos. No podía ver su rostro. El marco de la puerta ocultaba por completo su cabeza. Fueron los segundos más largos de toda mi vida. No existía el viento. No existía el sonido. Solo un silencio absoluto. Entonces ocurrió. Todo su cuerpo comenzó a estremecerse. Al principio fueron pequeños espasmos. Después, sacudidas tan violentas que pensé que sus huesos terminarían atravesando la piel. De su garganta empezaron a escapar gemidos apagados, profundos, cargados de un sufrimiento que no era capaz de describir. Mi mente no supo cómo procesar lo que estaba presenciando. Aquella escena rebasaba los límites de todo lo que había logrado comprender. Era imposible. Permanecí inmóvil mientras aquella criatura seguía convulsionando, como si estuviera soportando un dolor para el que ningún ser vivo debería existir. Entonces cesaron sus convulsiones. Y gritó. No fue el sonido más fuerte que había escuchado. Fue el más desesperado. Intentaba ser un grito humano. Pero había algo profundamente incorrecto en él. La garganta parecía desconocer cómo producir una voz, como si estuviera aprendiendo a gritar por primera vez. Aquel sonido no transmitía rabia. No transmitía odio. Ni siquiera miedo. Solo una agonía tan absoluta que, por un instante, tuve la absurda sensación de que estaba escuchando el sufrimiento de una inteligencia incapaz de dejar de pensar. Fue entonces cuando las miles de teorías que mi mente formulaba cada segundo simplemente desaparecieron. No quedó ninguna.
Por primera vez en toda mi vida, no estaba razonando. Estaba reaccionando. Un instinto que creía extinto despertó de golpe. Tenía que salir de allí. No era miedo a aquella criatura. Era miedo a lo desconocido. Miedo a haber encontrado, por fin, algo que escapaba por completo a mi comprensión. Permanecí inmóvil apenas unos segundos más, incapaz de apartar la vista. La criatura seguía gritando mientras estiraba lentamente sus brazos hacia mí. No era un movimiento violento. Era doloroso. Cada centímetro que avanzaban parecía desgarrar su propio cuerpo, como si incluso intentar alcanzarme fuera una tortura. Sus manos permanecían abiertas. No parecían querer atacar. Parecían suplicar. Pero yo ya no era capaz de pensar con claridad. Di un paso hacia atrás. Luego otro. Y finalmente corrí. Corrí como nunca lo había hecho en mi vida, mientras aquel grito imposible seguía persiguiéndome a través de aquel paisaje donde nada tenía sentido. Mientras huía de aquella criatura, desperté. Finalmente desperté. Me incorporé de golpe. Mi corazón golpeaba mi pecho con una fuerza desesperada. El aire apenas alcanzaba mis pulmones y todo mi cuerpo temblaba sin control. Intenté calmarme. No pude. Aquello era imposible. Yo nunca había sentido miedo. No un miedo real. Siempre encontraba una explicación. Siempre existía una solución, una hipótesis o una respuesta capaz de devolverme la calma. Esta vez no. Por primera vez en toda mi vida, mi inteligencia no consiguió silenciar a mi instinto. Solo era un hombre aterrado. Permanecí varios minutos sentado al borde de la cama, respirando con dificultad, intentando convencerme de que todo había sido un simple sueño. Pero había algo que no dejaba de atormentarme. No era aquella criatura. Era el hecho de que existiera algo que escapaba por completo a mi comprensión. El miedo terminó convirtiéndose en una obsesión. Aquella criatura había despertado emociones que creía perdidas para siempre. En cierto modo, le estaba agradecido. Gracias a esa cosa, volví a sentir. El agotamiento que había cargado durante años desapareció casi de inmediato, reemplazado por una curiosidad voraz que no experimentaba desde mi infancia. Sin embargo, había un problema. Ya no quería volver a soñar. Aquella noche había descubierto que existían límites incluso para mi inteligencia, y una parte de mí se negaba a enfrentarlos de nuevo. Desde ese día hice todo lo posible por mantenerme despierto. El café dejó de ser suficiente. Las noches se transformaron en jornadas interminables de investigación. Dediqué cada minuto de mi conciencia a estudiar a aquella criatura, intentando encontrar una explicación que justificara su existencia. Dibujé cada detalle que podía recordar. Calculé sus proporciones. Analicé su anatomía. Intenté descifrar las palabras que recorrían su piel. Formulé cientos de teorías. Las descarté todas. Ninguna tenía sentido. Mi sala dejó de parecer una casa. Las paredes desaparecieron bajo decenas de dibujos, ecuaciones y hojas repletas de hipótesis unidas entre sí con hilos y anotaciones. Cualquier persona habría pensado que estaba investigando un crimen. En realidad, estaba intentando demostrar que no me estaba volviendo loco. Pero, a pesar de todos mis intentos por no volver a dormir, el cansancio siempre terminaba venciendo. Tarde o temprano, mis párpados cedían. Y volvía a ese lugar. Cada vez que despertaba allí, un miedo indescriptible se apoderaba de mí. Lo más perturbador era que ese mismo miedo alimentaba mi curiosidad. Quería entender. Pero ya no quería acercarme. Dejé de recorrer aquel paisaje. Ya no investigaba las casas ni analizaba las colinas. Permanecía inmóvil, esperando que el sueño terminara cuanto antes. Sin embargo, él siempre estaba allí. A lo lejos. Observándome. Solo alcanzaba a distinguir su cuerpo. Su cabeza permanecía oculta detrás de una colina, de una casa o de cualquier obstáculo que hubiera entre nosotros, como si aquel lugar se negara deliberadamente a dejarme contemplar su rostro. Nunca se movía. Nunca hablaba. Solo me observaba. Hasta que una noche comprendí algo que hizo que el miedo regresara con más fuerza que nunca. No era yo quien se acercaba a él. Era él quien, cada vez que soñaba, estaba un poco más cerca de mí. Y así es como llegamos a la noche que cambió para siempre la percepción que tenía de mí mismo. No ocurrió nada diferente al principio. Desperté en aquel lugar. El cielo seguía siendo marrón. Las colinas seguían extendiéndose hasta el horizonte. Pero el silencio había desaparecido. A lo lejos comenzaron a escucharse los mismos gemidos que escuché la primera vez. Solo que ahora no provenían de una casa. Provenían de todas partes.
Aturdido, comencé a buscarlo. Tenía que estar en alguna parte. Giré sobre mí mismo una vez. Luego otra. Después una tercera. No había nada. El paisaje estaba completamente vacío. Cuando, resignado, bajé la guardia por un instante. Parpadeé. Y ya estaba frente a mí. No escuché pasos. No vi cómo se acercó. Simplemente había recorrido una distancia imposible en el tiempo que dura un parpadeo. Al principio solo pude distinguir su torso. Las franjas oscuras que recorrían su piel giraban lentamente sobre sí mismas, mientras miles de palabras aparecían y desaparecían sin descanso. Aquella vez podía distinguirlas con mayor claridad. Eran demasiadas. Cada segundo nacían idiomas nuevos mientras otros se desvanecían, como si todo el conocimiento de la humanidad estuviera condenado a repetirse eternamente sobre su cuerpo. Pero ya no me importaban las palabras. Lo único que importaba era que aquella cosa estaba frente a mí. Levanté la vista poco a poco. Cada centímetro que avanzaba era una lucha contra mi propio cuerpo. Mis piernas temblaban. Mi respiración era irregular. Sentía que iba a desplomarme en cualquier momento. Finalmente alcé la cabeza. Y vi el rostro que me acompañaría hasta el último día de mi vida. Su piel era tan pálida como el resto de su cuerpo. Su expresión permanecía completamente vacía, incapaz de transmitir una sola emoción. Sus ojos eran diminutos y estaban tan separados entre sí que resultaban profundamente antinaturales. Sin embargo, nada de eso era lo peor. Sobre su cráneo sobresalía una enorme masa de carne que se expandía y se contraía sin descanso, como si respirara. Cada pulsación deformaba su cabeza. Cada pulsación parecía empujar aquella masa un poco más hacia afuera. Era desproporcionada. Era grotesca. Y tuve la aterradora certeza de que, si seguía latiendo de aquella manera, terminaría por reventar frente a mis ojos. Rápidamente eché a correr. Me alejé todo lo que pude. No era capaz de seguir viéndolo. Mis piernas apenas respondían, pero el miedo era suficiente para obligarlas a avanzar. Entonces lo escuché. Un golpe seco. Como el peso de un cuerpo gigantesco desplomándose contra el suelo. Me detuve. No quería mirar atrás. Pero tampoco podía ignorarlo. Después del golpe, llegó un sonido. Al principio pensé que eran los mismos gemidos de siempre. Me equivoqué. Era un llanto. Un llanto humano. Profundo. Quebrado. Tan cargado de dolor que, por un instante, olvidé que estaba frente a una criatura imposible. Lo que ocurrió después fue algo que jamás habría imaginado. La criatura se encontraba acurrucada sobre el suelo. Rodeaba sus piernas con los brazos, como si intentara hacerse más pequeña. Todo su cuerpo temblaba. Pero lo que me paralizó fue su llanto. No era el llanto de un monstruo. Era el llanto de alguien que llevaba demasiado tiempo sufriendo. Permanecí inmóvil, observándola desde varios metros de distancia. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una trampa. Bastaba con acercarme para que aprovechara mi descuido y acabara conmigo. Sin embargo, sentí algo. Preocupación. No por mí. Por ella. Aquella emoción me resultó tan extraña que apenas fui capaz de reconocerla. Aún así, avancé. Un paso. Luego otro. Y otro más. Hasta quedar frente a aquella criatura. Permanecí en silencio. Vi cómo las lágrimas descendían por su rostro pálido mientras aquella enorme masa que sobresalía de su cabeza se contraía con una violencia insoportable, como si cada pulsación fuera una forma distinta de agonía. Fue entonces cuando mi mente hizo lo único que había sabido hacer durante toda su vida. Pensar. Empecé a formular hipótesis. 1, 2, 10, 100. Y, mientras más razonaba, más fuerte lloraba la criatura. Sus espasmos aumentaban. Aquella masa palpitaba con mayor violencia. Me detuve. Dejé de pensar. Y, por un instante, el llanto disminuyó. Entonces comprendí.
No eran mis preguntas las que la estaban ayudando. Eran las que la estaban destruyendo. Cada idea que nacía en mi mente era una nueva herida sobre su cuerpo. Cada respuesta era otro latido. Cada descubrimiento era otra palabra escrita sobre su piel. Aquella criatura nunca había sido mi enemigo. Había estado cargando, durante toda mi vida, con el peso de mi propia inteligencia. Siempre creí que mi mente era una bendición. En realidad, era una condena. Y ella había soportado el castigo por mí. Una culpa indescriptible comenzó a consumirme. Toda mi vida había creído que mi inteligencia era únicamente mía. Estaba equivocado. Cada teoría que resolvía, cada idea que nacía en mi mente, cada segundo que pasaba pensando, todo recaía sobre ella. Mientras yo avanzaba, ella se rompía. Fue entonces cuando tomé una decisión. Dejar de pensar. Sabía que era imposible. Mi mente jamás había conocido el silencio. Incluso mientras respiraba formulaba hipótesis, analizaba patrones y encontraba respuestas. Pero, si existía una mínima posibilidad de aliviar su sufrimiento, tenía que intentarlo. Me senté lentamente a su lado. Solo entonces comprendí la magnitud de su agonía. Su respiración era irregular. Cada latido de aquella enorme masa que sobresalía de su cabeza parecía recorrer todo su cuerpo como una descarga de dolor. Las palabras que cubrían su piel ya no cambiaban con la misma rapidez. Algunas comenzaban a deshacerse, como si incluso el lenguaje estuviera agotado. Sentí una pena indescriptible. Permanecimos en silencio. No necesitábamos hablar. Lentamente levanté la mano con la intención de apoyarla sobre su hombro. Quería que supiera que, por fin, alguien comprendía su sufrimiento. Mis dedos estuvieron a unos centímetros de tocarlo. Y desperté. Estoy terminando de escribir esta carta. No sé qué haré después. No sé a dónde iré. Solo sé que necesito alejarme de aquí. Encontrar algún lugar donde, por primera vez en toda mi vida, mi mente pueda descansar. Aunque, después de todo lo que vi, empiezo a creer que ese lugar nunca ha existido. Nota del recopilador. Antes de publicar esta carta intenté comprobar si todo lo que Joseph escribió era una invención. Descubrí algo extraño. Joseph O. Taylor sí existió. Su nombre aparece en registros universitarios y en varias publicaciones científicas de finales de los años 70. En todas ellas es mencionado como un matemático excepcional, aunque nunca figura como autor principal de ninguno de sus trabajos. El 13 de agosto de 1982 fue reportado como desaparecido. La policía registró su vivienda sin encontrar señales de violencia. No había huellas de un intruso ni indicios de que hubiera preparado un viaje. Su automóvil permanecía estacionado frente a la casa, con las llaves sobre la mesa del comedor. Lo único que encontraron fue esta carta y un lienzo. El cuadro representaba un paisaje de cielo marrón, colinas grises y varias casas idénticas. En la entrada de una de ellas parecía distinguirse la silueta borrosa de una figura demasiado alta para ser humana. El lienzo desapareció semanas después del almacén de evidencias. Nunca se encontró un responsable. No espero que crean esta historia. Yo tampoco lo habría hecho. Hasta que vi las pinturas que ustedes pudieron observar.